Buenos días, somos el equipo 18, el cual está integrado por Katy Ney González Suárez y su servidor, el Alejandro Quiroz Vergara. Nosotros vamos a exponer el tema de Violation of Complex Zinc Sulfides Using Mesophilic and Thermophilic Bacteria, o bioexhibición de complejos de sulfuros complejos de zinc usando bacterias mesófilas y termófilas. Abstract. En el estudio se investigó la biolixiviación del complejo plomo-zinc mineral concentrado usando bacterias acidófilas, mesófilas y termófilas, estas últimas moderadas y extremas a temperaturas de 30, 50 y 70 grados Celsius. Unido, se evaluaron los efectos de la cepa bacteriana, el pH, precipitación de hierro, así como la adición externa de iones hierro 2+ en la extracción de zinc. Los resultados demostraron que el mineral es susceptible de extracción selectiva de zinc y plomo utilizando cepas bacterianas, además de que las bacterias termófilas moderadas mostraron una cinética superior de disolución del zinc en comparación con los otros dos grupos de bacterias. También que el pH ejerce un efecto profundo en el proceso de lixiviación, controlando la actividad bacteriana y la precipitación de hierro principalmente como K-jarosita. Por último, se demostró que la adición externa de hierro es necesaria para que las bacterias impulsen de manera eficiente la extracción del zinc del concentrado. Introducción. Los minerales de sulfuros complejos, como los presentes en el río MacArthur en Australia, resultan difíciles de tratar por métodos de extracción convencionales, lo que ha despertado interés en la investigación para encontrar un proceso comercialmente factible. Sin embargo, el esparcimiento extremadamente fino de plomo y sulfuros de zinc y su última asociación con minerales que no son económicamente de interés como la dolomita y la pirita habían impedido la explotación del yacimiento. Posteriormente, en 1990, con los avances significativos de la tecnología de molienda, se obtuvo un concentrado que, unido con procesos de extracción como el horno de fundición imperial o ISF y procesos electrolíticos, generaban recuperaciones razonables. Una técnica que se puede utilizar como proceso alternativo para la extracción de metales de minerales o concentrados complejos es la biolixiviación. La biolixiviación es la extracción de metales, de minerales, menas o concentrados a través del uso de organismos vivos, generalmente microorganismos o bacterias. Las bacterias mesofílicas, que son aquellas que tienen su mayor velocidad de crecimiento a temperaturas comprendidas entre 25 y 45 grados Celsius, como Aciditobacillus ferroxidans y Leptoprilium ferroxidans, que operan a 40 grados Celsius, son los microorganismos más utilizados para la biolixiviación de minerales sulfurados con interés comercial. Sin embargo, comercialmente, bacterias termofílicas que tienen capacidad para operar a temperaturas superiores a 45 grados presentan una potencial mejora de la cinética de extracción de minerales sulfurados. Varios procesos para biolixiviación utilizando bacterias termofílicas para metales cobre, níquel y zinc están en desarrollo con informes de inminente realización comercial. La biolixiviación de minerales sulfurados se basa en la explotación de la capacidad de las bacterias acidófilas para oxidar el hierro, como se ve en la primera reacción, en donde el sulfato de hierro 2+ en presencia de oxígeno, ácido sulfúrico y la bacteria pasa a ser sulfato de hierro 3+. Asimismo, la reducción de azufre, como se muestra en la reacción 2. El papel actual en las bacterias en el proceso no ha sido completamente resuelto, pero se sugiere que la oxidación de los minerales sulfurados se produce principalmente a través del ataque químico por hierro y o sulfato de férrico que son generados por las bacterias, como se ve en las reacciones 3 y 4. Por su parte, la oxidación de la galena, que corresponde a la reacción número 5, conduce a la formación de sulfato de plomo que es insoluble. Esto plantea la posibilidad de que éste se encuentre en los residuos y se pueda realizar una extracción selectiva de metales como el zinc de minerales o concentrados complejos. Es importante mencionar que existen varios factores relevantes como temperatura, pH, disponibilidad de nutrientes, minerales sulfurados, O2 y CO2, así como la producción de sólidos, entre otros, que afectan el crecimiento de bacterias y por ende el proceso de disolución. Por ejemplo, la presencia de algunos iones como iones de potasio, de sodio o sulfatos en entornos de biolixiviación
pueden promover la formación de productos sólidos como precipitados férricos, por ejemplo, la cajarosita, que está controlado por el pH. Estos productos se asocian con la extracción limitada de los metales. Ahora pasemos a los materiales y métodos. En primer lugar, vamos a tener las muestras de minerales y concentrados. Las muestras de mineral y concentrado fueron obtenidas del río MacArthur y fueron proporcionadas por M&M Holdings y Britannia Zinc respectivamente. Los análisis químicos y mineralógicos de mineral y concentrado se muestran en la tabla 1. Las muestras se analizaron por difracción de rayos X y microscopía electrónico de barrido, revelando a la esfalerita, la galena y la pirita como las principales fases de sulfuros. La esfalerita y la galena en particular, en el mineral se encontró que eran de grano fino e íntimamente asociados entre sí, hasta tal punto que incluso en un grano fino, es decir, menor a 10 micrómetros, no se producía liberación completa. En los experimentos posteriores se utilizaron tamaños de partícula de D80 menores a 250 micrómetros y D80 menores a 85 micrómetros para el mineral. En el caso del concentrado, se utilizó tal cual como se recibió y su D80 correspondía a menos 20 micrómetros. Por otro lado, se tenía los microorganismos y la solución de nutrientes. Las cepas de bacterias acidófilas empleadas se enlistan en la tabla 2. De manera general, todas las cepas de mesófilos moderadamente termófilos y bacterias extremadamente termófilas se mantuvieron en el mineral en un porcentaje de 1 a 2 peso-volumen antes de su uso en los experimentos. Posteriormente, el crecimiento de todas las cepas se realizó en una solución salina enriquecida que contenía sulfato de magnesio, heptahidratado, sulfato de amonio y ácido metafosfórico de potasio monohidratado, así como cloruro de potasio. Además de esto, se adicionó extracto de levadura para apoyar el crecimiento de termófilos moderados. A continuación tenemos la tabla 1, que corresponde a la composición química y mineralógica de la mena y concentrados utilizados. Como podemos ver, en el mineral tenemos un 16.2% de zinc, un 7.95% de hierro, un 5.6% de plomo, 0.27% de cobre, 15.2% de azufre y 59 gramos por tonelada de plata. Y los principales minerales encontrados ahí va a ser la esfalerita, la galena y la pirita, mientras que en el concentrado tenemos 43.3% de zinc, 2.89% de hierro, 11.17% de plomo, 0.89% de cobre, 26.8% de azufre y 145 gramos por tonelada de plata. Podemos ver que los minerales que se podían encontrar ahí, era la calcopirita, cuarzo y dolomita, entre otros silicatos. En la tabla 2 podemos observar los tipos de bacterias utilizados para la biolixiviación. En el tipo de bacterias mesófilas se tiene a Acinetobacillus ferroxidans y un cultivo de enriquecimiento mesofílico moderado, mesofílico designado WJM, que consiste en oxidantes de hierro y azufre, como A. ferroxidans y bacterias heterótrofas. La otra mezcla de mesófilos, MS1, estaba compuesta principalmente de A. ferroxidans y a un menor grado de L. ferroxidans y antioxidans. En el tipo de bacterias moderadamente termofílicas se obtiene Sulfobacillus thermosulfidoxidans, Sulfobacillus acidófilos, Sulfobacillus yellowstenensis y la mezcla moderadamente termofílica cultivo MOT6 tenía una composición de Sulfobacillus acidófilos, Sulfobacillus yellowstenensis, Sulfobacillus thermosulfodoxidans y en menor medida Aciditobacillus calvus. Pasando a los experimentos de biolixiviación, los experimentos de biolixiviación se llevaron a cabo en matraces Erlenmeyer de 250 mililitros, donde se transfirieron 90 mililitros de solución salina enriquecida a cada matraz, ajustando el pH requerido y adicionando también de 1 a 2 gramos de muestra de mineral o concentrado.
Posteriormente, los matraces se esterilizaron en autoclave a una atmósfera y 121 grados Celsius durante 20 minutos. Luego, cada matraz fue inoculado en condiciones asépticas con 10 mililitros de alícuota del cultivo seleccionado, generando un volumen final aproximado de 100 mililitros. Para facilitar la mezcla del contenido y la transferencia de O2 y CO2, los matraces fueron agitados con agitadores controlados por temperatura, 30 grados Celsius para mesófilos, 50 grados para termófilo moderado y 70 grados para termófilos extremos. Cada matraz se muestreó diariamente mediante la extracción de 1 mililitro de alícuota de la solución, que luego se utilizó para análisis de metales, en este caso zinc, hierro y plomo, por espectroscopía de absorción atómica y para monitorear el pH y potencial redox. Es importante mencionar que el pH se ajustó usando ácido sulfúrico 18 molar cuando se desvió hacia la neutralidad de valores predeterminados iniciales. Resultados y discusión. En primer lugar, tenemos la comparación del rendimiento de biolixiviación de bacterias mesófilas y termófilas. En la figura 1 se ilustra la extracción del zinc del material con bacterias mesófilas cepa WJM, moderadamente termófilas S. yellowstonensis y extremadamente termófilas Acidanus brierlei, bacterias a 30, 50 y 70 grados respectivamente. En la gráfica se muestra que más del 90% de extracción del zinc fue logrado por todas las cepas de bacterias utilizadas. Sin embargo, la disolución del plomo fue mínima, con un porcentaje mayor al 98% de plomo informado a los residuos, más probablemente en forma de sulfato de plomo insoluble o galena, sin disolver independientemente de la cepa de bacterias. Esto indica la naturaleza selectiva de biolixivación del zinc del mineral complejo. También se muestra que la extracción del zinc por el termófilo moderado S. yellowstonensis fue rápida, presentando una extracción de zinc del 93% durante un periodo de biolixiviación de tan solo 113 horas, en comparación con periodos mayores a 200 horas requeridas para extracciones similares por bacterias mesófilas y termófilas extremas. Los hallazgos también indicaron la capacidad superior de biolixivación de bacterias termófilas en comparación con bacterias mesófilas, presumiblemente debido al efecto positivo de la temperatura elevada sobre la disolución de minerales sulfurados. En la figura 1 se observa que la extracción de zinc por S. yellowstonensis a 50 grados Celsius y a brierlei a 70 grados Celsius fue similar durante el periodo inicial aproximadamente de 37 horas. A partir de entonces, a brierlei no pudo mantener el rendimiento de biolixiviación en comparación con S. yellowstonensis, lo cual puede atribuirse a la capacidad oxidante superior de S. yellowstonensis, presentando un crecimiento de bacterias más rápido y probablemente más importante a la disponibilidad decreciente de oxígeno y CO2 a temperatura relativamente alta de 70 grados Celsius. En este sentido, S. yellowstonensis, por haber utilizado fácilmente el extracto de levadura añadido como fuente de carbono celular, mientras que el crecimiento de Aberlegi se habría visto limitado por disponibilidad o transferencia de CO2 atmosférica en el medio. No se determinaron en este experimento las tasas de crecimiento bacteriano en el estudio. El estudio actual se realizó a un porcentaje de 1% peso-volumen, ya que tener un mayor aumento en la densidad de la pulpa probablemente conduciría a un aumento de la demanda de CO2 de bacterias, es decir, el agrandamiento de la limitación de CO2. Incrementar la disponibilidad de CO2 en medio de biolixiviación también puede mejorar el crecimiento y por tanto el rendimiento de biolixiviación de Abrele. Efecto del pH sobre la actividad de biolixiviación de bacterias mesófilas y termófilas. En la figura 2 se muestra el efecto del pH en el rango de 1 a 2 sobre la tasa de disolución del zinc de mineral con la bacteria mesofílica Aferoxidans, moderadamente termofílica S. yellowstonensis y S. termosulfoxidans y Abrelei extremadamente termofílica. Se puede observar que la bacteria extremadamente termófila, la cual es la A. brierlei, que se encuentra a 70 grados, conforme aumenta el pH, disminuye en gran medida el grado de disolución del zinc. Por otro lado, la bacteria A. feroxidans, que es la mesófila, conforme aumenta el pH, tiene un ligero aumento en la tasa de disolución del zinc, pero no es muy baja, es muy bajo el aumento que se presenta. Mientras que las bacterias ligeramente termófilas,
como la A-ferroxidans y la S-yellowstonensis, presentan un gran conforme aumenta el pH de 1.2 a 1.6, presentan un gran aumento en el grado de disolución del zinc. Y a partir de 1.6 hasta 2, presentan una disminución en el grado de disolución del zinc, pero este es mínimo. En la actividad de biolixiviación con el mesófilo, la tasa de disolución del zinc fue afectada de forma adversa con la disminución de pH menor o igual a 1.4, pero por encima de este valor de pH no parecía haber diferencia significativa en la tasa de disolución y obtención, que fue del 91 al 93% de zinc, con un rendimiento óptimo de biolixiviación, habiendo sido registrado a pH 1.8. La tasa de extracción de zinc con el extremadamente termófilo se observó que aumentaba al aumentar la acidez. Una tendencia de aumento en la disolución de hierro también se detectó con una disminución del pH, consistente con el aumento de la actividad de biolixiviación de la cepa en respuesta a la disminución del pH. Figura 3. En la figura 3 se observa cómo a diferentes pHs cambia el grado el porcentaje de extracción del zinc con respecto al tiempo. Se observa que a pH de 1.2 se tiene a largos tiempos un máximo de porcentaje de extracción del zinc muy bajo, cerca del 40%. Conforme este pH aumenta a 1.4 y 1.6, se llega a un máximo. Se observa que hay un crecimiento en el grado de extracción respecto al tiempo, dependiendo del pH, en pH 1.4, 1.6, llegando hasta un máximo en 1.8. Cuando se llega a un grado de 2 de pH, existe una pequeña disminución. Cabe señalar que la extracción de hierro por A. Brierlegi fue relativamente bajo, es decir, 43% pH 1, en comparación con los 55 a 64% obtenidos para la A. ferroxidans, a pH mayor o igual a 1.6, para una extensión similar de extracción de zinc. Se observó la mínima precipitación de hierro férrico para A. Brierlegi, incluso a pH 1.8 a 1.2, probablemente debido a la acumulación lenta de hierro en solución acoplada con la rápida reducción de hierro por los sulfuros, como la esfaleíta a 70 grados. Sin embargo, a altas temperaturas promoverían la precipitación de hierro férrico, incluso valores de pH de solución bajos, y la capacidad de los termófilos extremos para operar valores de pH bajos podría volverse importante para el proceso de bioexhibición, para que la formación de precipitados potencialmente nocivos pueda ser minimizada. Figura 4. Efecto del pH en la extracción del zinc de la mena por medio de la S-thermosulfoxidans. Esta gráfica esquematiza lo mismo que en la figura anterior, en la figura 3, solamente que cambia el tipo de bacteria utilizado. Igualmente se observa que conforme aumenta el pH de 1.2 a 1.6, a 1.8 se llega a un máximo de extracción, llegando a ser casi del 100%, prácticamente del 100% a 180 horas, con una ligera disminución en un pH 2. El efecto de acidez de pH 1.2 a 2 sobre la disolución del zinc del mineral con el moderadamente termófilo de la figura 3 y 4 era de carácter similar al mesófilo. El aumento de la acidez a pH 1.2 a 1.4 condujo a una disminución en la actividad oxidante de ambas cepas, lo que indica el efecto inhibidor de un aumento de acidez en las cepas. Las tasas de disolución del zinc se observa que ambas cepas alcanzaban un pico a pH 1.6. Después de eso se registró una disminución insignificante, como se ve en la figura 2. El aumento de la acidez a pH 1.2 inhibe severamente la actividad de oxidación de la S-yellowstonensis, como lo indica una marcada disminución en la solubilización del zinc, como se observa en la figura 3. De manera similar, se observa una severa limitación de la actividad de bioexhibición de la S-thermosulfoxidans. El patrón de disolución de hierro para ambas cepas a pH 1.2 a 2 también fue similar en carácter, lo que se observa en las figuras 5 y 6. En pH de 1.6 a 2 fue rápido consistente con la disolución de zinc, como se observa en la figura 3 y 4. Sin embargo, una disminución en la concentración de hierro después de un periodo de bioexhibición de 83 horas fue aparente para ambas cepas a pH mayor o igual a 1.8, indicando la precipitación de hierro férrico.
El cese de la liberación de zinc a pH 2 después de 113 horas podría ser atribuido a la extensa precipitación de hierro férrico que ocurre a este pH, es decir, la formación de una capa protectora recubre la superficie del mineral por precipitación de especies de hierro férrico, por lo tanto retardando la continua disolución del zinc. Estos hallazgos sugieren que el pH influye negativamente en la actividad de cepas moderadamente termófilas, utilizadas a pH menor o igual a 1.4, y dictando la solubilidad del hierro férrico particularmente en pH mayor o igual a 1.8. La figura 5 y 6 son gráficas del efecto del pH sobre la disolución del hierro desde la mena utilizando bacterias ligeramente termófilas. En la figura 5 se representa el efecto de la S-yellowstonensis y en la 6 de la S-thermosulfoxidans, que conforme el pH aumenta de 1.2 a 1.4 y a 1.6, el hierro solubilizado aumenta de acuerdo al tiempo. Al llegar y es aquí en pH 1.6 donde se llega a un máximo de aproximadamente 0.65 gramos sobre litro a 180 horas. Después de esto, a pH 1.8 se llega a un límite de 0.6 gramos sobre litro aproximadamente a 120 horas, con un posterior descenso. Pero este comportamiento de un pico y un descenso se crece en gran medida en pH 2, en donde solamente se llega a una solubilidad del hierro aproximadamente de 0.35 gramos sobre litro a 80 horas. Después de esto, existe una disminución en la solubilidad del hierro abrupta, en la cual al final solamente se tiene 0.1 gramos de hierro sobre litro, en un tiempo a partir de las 120 horas. De 120 horas a 180 horas no existe prácticamente ningún cambio en la concentración. Este mismo comportamiento se puede observar en las bacterias S-thermosulfoxidans, naturales de los precipitados férricos formados durante procesos de biolixiviación moderadamente termofílicos. La figura 7 ilustra la disolución de zinc, hierro, y hierro por S-acidophilus a dos pH diferentes, en dos rangos diferentes. Una tendencia de disolución similar para el zinc fue observada a pH bajo, de 1.5 a 1.6, y pH más alto, 1.8 a 2, con una diferencia mínima en la velocidad de disolución del zinc, que fue de 52 a 54 miligramos por hora por litro. La extracción de zinc se completó esencialmente durante un periodo de bioexhibiación de 62 horas, que fue significativamente más corto que el tiempo, aproximado de 182 horas, requerido por S-yellowstonensis y S-thermosulfoxidans, para lograr el mismo nivel de extracción, pH mayor o igual a 1.6. La liberación de hierro a un régimen de pH más alto fue observado a un pico a las 62 horas, y luego la precipitación de hierro se hizo evidente con una disminución en la concentración de hierro en solución en los siguientes periodos, como se señaló anteriormente, a pH mayor o igual a 1.8 de la figura 5 y 6. La figura 7 muestra la extracción de hierro y zinc de la mena usada por efecto, y con el efecto de la bacteria S-acidophilus en rangos bajos de pH de 1.5 a 1.6 y altos de 1.8 a 2. Esto 2% peso volumen de mineral con un D80 de menor a 85 micrómetros a 50 grados. Se observa que a rangos de pH relativamente bajos, que es de 1.5 a 1.6, el porcentaje de extracción del zinc junto con el porcentaje de extracción del hierro llegan a su punto máximo. Bueno, a pHs bajos se obtuvieron mayores porcentajes de extracción del metal a comparación a pHs altos. Además de que a pHs más bajos, la disolución de los metales fue mucho más rápida, ya que, como ejemplo, la disolución del zinc. En el zinc este comportamiento fue prácticamente el mismo, pero en donde se vio una diferencia es en el hierro, ya que el máximo que se obtuvo de extracción del zinc
fue alrededor de 80%, en un tiempo cercano a las 90 horas. Mientras que un pH alto, no, del hierro. Mientras que a un pH alto, la concentración del hierro llegó solamente a cerca del 55% y de ahí empezó a bajar con el tiempo. Esta coincidió con una disminución del pH de 1.8 a 1.69, probablemente como resultado de una producción excesiva de ácido debido a la precipitación. Como ya se había dicho, la variación entre ambos rangos de pH en la disolución del zinc fue insignificante, y la disminución de la concentración del hierro en la solución después de las 62 horas en un pH alto coincidió con la disminución en la concentración de iones potasio que se observa en la figura 8. Esto sugiere que el hierro 2+ se había precipitado principalmente en forma de potasio jarosita, que fue la fase de precipitado más común detectada en el análisis de difracción de rayos X de los residuos de biolixiviación durante la lixiviación bacteriana del mineral complejo a 50 grados. Una tendencia a la disminución de la concentración de iones sodio durante esos periodos, después de 62 horas, de potasio y sodio más durante la precipitación de hierro estaba de acuerdo con la estabilidad relativa de la potasio jarosita sobre la sodio jarosita. Se puede formar como resultado del proceso de meteorización química donde el potasio y el sodio se liberan en solución, promoviendo la formación de jarositas en la medida en que el hierro férrico generado por bacterias alcanza un cierto nivel, proporcionando condiciones favorables en conjunto con el pH y la temperatura. La concentración de potasio en medio salino enriquecido se determinó que era de 0.08 gramos sobre litro, lo que indicó que el potasio restante se liberó del mineral. Batty y Alabama informó que la meteorización de varias fases durante la lixiviación biológica de un mineral dio como resultado la liberación de cationes como sodio más y potasio más. Al ser examinado más a fondo, las muestras de mineral por medio de microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X se identificaron varias fases de silicato como ortoclasa y albita. Durante el proceso de biolixiviación, esas fases probablemente sufrirían una alteración estructural, transformándose en varias fases minerales por el efecto de la lixiviación química ácida. En la figura 8 y en la figura 9 en la figura 8 se observa el comportamiento del potasio y del sodio durante la biolixiviación de la mena con S-acidophilus en rangos de pH bajos y altos. En el caso de los iones de sodio, se observa que tanto la muestra de control como la que tiene pHs bajos y pHs altos no tiene prácticamente ninguna variación. Puede considerarse que es constante el porcentaje de disolución respecto al tiempo. Este comportamiento también se observa en la muestra de potasio de control y en el potasio a pHs bajos, ya que la variación de su disolución en el medio respecto al tiempo es prácticamente igual. La única que cambia es la muestra de potasio que estuvo a pHs altos. Esta, a partir de un tiempo aproximado de 60 horas, comienza a sufrir una disminución importante en su disolución en el medio, llegando a un mínimo aproximado de 0.08 gramos sobre litro, como ya se había mencionado anteriormente. En la figura 9 se observa el efecto de añadir hierro 2+ en la extracción del zinc en un medio con bacterias termófilas mixtas MOT6. Se observa que la muestra de control fue la que tuvo un menor porcentaje de extracción del zinc. Y se observa que conforme se va añadiendo hierro, 1 gramo sobre litro, 2 gramos sobre litro y 4 gramos sobre litro, la extracción del zinc es mucho más rápida y se llega hasta el máximo de un 100% de extracción, lo cual en la muestra de control no se llega. Se llega a 150 horas solamente de un 40%. Efecto de la adición externa de hierro 2+ en la lixiviación de concentrado y mineral. La figura 9 ilustra la extracción de zinc por ácido, lixiviación, control y biolixiviación
con la adición de 1.4 gramos sobre litro de hierro 2+. La bioexhibición del concentrado con y sin suplemento de hierro 2+, mejoró la extracción de zinc en una medida limitada, en un 12%. Durante la lixiviación ácida, la adición de ácido sulfúrico 18 molar fue necesaria para controlar el pH en el valor predeterminado de 1.6 y el consumo de ácido ascendió a 2.4 gramos de ácido sulfúrico por gramo de zinc solubilizado. El consumo de ácido durante la biolixiviación sin adición de hierro 2+, fue aproximadamente del 44% menos que eso durante la lixiviación ácida, lo que sugiere que la principal contribución de las bacterias fue la eliminación y conversión del sulfuro de azufre. Estudios preliminares sobre la biolixiviación del concentrado del río MacArthur revelaron que la contribución de bacterias, tanto mesófilas como moderadas termófilas, a la disolución del zinc fue marginal, en comparación con la lixiviación ácida en ausencia de bacterias, es decir, el crecimiento de las mismas. La reevaluación de la mineralogía y los datos experimentales preliminares sugieren que la contribución limitada de la bacteria fue probablemente debido a las propiedades mineralógicas con respecto al bajo contenido en hierro, cercano a 2.89%. A fin de confirmar esto, la bioexhibición del concentrado a granel de 2% peso-volumen de mineral se llevó a cabo utilizando la mezcla moderadamente termofílica MOT6 a 50 grados centígrados, en presencia de hierro 2+, añadido a 1.4 gramos sobre litro. A diferencia del concentrado, la disolución de zinc del mineral fue similar a la presencia de 1.6 gramos sobre litro de hierro 2+ agregado externamente, lo que sugiere que el hierro disuelto del mineral fue suficiente para mejorar el proceso de disolución. Estos hallazgos para el mineral y el concentrado a granel enfatizan la importancia del hierro 2+ para la disolución del zinc, y de ahí que el contenido de hierro del mineral o concentrado sean tratados mediante procesos de bioexhibiación. La muestra de concentrado a granel contenía 2.89% de hierro, que aparentemente no se solubilizó suficiente hierro para que las bacterias pudieran impulsar eficazmente la disolución del zinc en ausencia de hierro 2+ añadido. Un concentrado más áspero del mineral con mayor contenido de hierro sería deseable para una operación eficiente de bioexhibiación. La utilización del hierro ferroso, es decir, la producción de hierro férrico por la cepa, fue evidente a partir de los perfiles de potencial redox, como se muestra en la figura 10. La extracción de zinc era lenta y parecía estar limitada por la disponibilidad de hierro soluble, es decir, aproximadamente 0.22 gramos sobre litro. Después de la adición de inóculo, el 10% volumen crecía en el mineral. Para las bacterias, ya que un aumento de 3.4 veces en la disolución de zinc se logró mediante el suplemento de adición de hierro ferroso a 1 gramo sobre litro, como fuente de hierro, aumentando la concentración de hierro ferroso agregado de 1 a 2 gramos sobre litro, resultó en una mejora adicional de la tasa de 92.3 a aproximadamente 114.5 miligramos por litro por hora. Aquí se ve la figura 10. Esos son los perfiles de potencial redox producidos durante la bioexhibición del concentrado usando bacterias moderadamente termófilas. Una mezcla de cultivos MOT6 en presencia de 0 a 4 gramos sobre litro de hierro 2+, con pH 1.6 a 2% peso volumen de mineral y 50 grados. Se observa que a concentraciones nulas el potencial respecto al tiempo permanece constante. Esto quiere decir que no ocurre ninguna reacción redox. Esto quiere decir que no ocurre ninguna reacción en el medio. Bueno, o si ocurre, es de una manera poco cuantitativa. En comparación de los datos obtenidos a 1 gramo, 2 gramos y 4 gramos sobre litro, los cuales se puede ver un importante cambio en el potencial. Esto nos dice que sí ocurrió una reacción redox en el medio. Conclusiones. Las bacterias termófilas, particularmente termófilas moderadas, parecen ser capaces de mejorar significativamente la cinética de extracción del zinc, en comparación con las bacterias mesófilas. La actividad de biolixiviación de los mesófilos y los termófilos moderados se ven afectados negativamente cuando aumenta la acidez a un pH menor a 1.6. Mientras que el termófilo extremo puede tolerar fácilmente mayores niveles de acidez, de pH 1 a 2. Se obtuvo un mejor desempeño de biolixiviación con los termófilos moderados que con los extremadamente termófilos, a pesar de la capacidad del último para operar a una temperatura más alta.
Esto podría ser atribuido a su capacidad oxidante superior, junto con probablemente el uso de extracto de levadura para apoyar su crecimiento. Las pruebas de biolixiviación han demostrado que el zinc se puede extraer fácil y selectivamente usando cepas de bacterias acidófilas y mesófilas a 30 grados, moderadamente termófilas a 50 grados y extremadamente termófilas a 70 grados, mientras que la mayoría de plomo, mayor a 98%, permanece en el residuo. El pH es un parámetro operativo importante que gobierna la actividad oxidativa de las bacterias y la solubilidad del hierro férrico. Durante la biolixiviación, cationes monovalentes como potasio y hierro pueden promover en este caso la precipitación de hierro férrico, principalmente como potasio jarosita en las condiciones adecuadas de pH mayor a 1.6 y temperatura de 50 grados. Un mineral de sulfuro concentrado debe contener suficiente hierro, ya que la disponibilidad de suficiente hierro soluble en el entorno de biolixiviación es esencial para que las bacterias generen el hierro férrico y conducir eficientemente a la extracción del zinc de los sulfuros complejos. Investigaciones futuras deberían de centrarse en la biolixiviación de un concentrado con un contenido de hierro suficientemente alto para ser producido a partir del mineral complejo, y en el uso de CO2 aire enriquecido para mejorar el crecimiento bacteriano. Gracias.